El Señor, el Señor es grandioso, Dios es magnífico, es el Todopoderoso. Y a veces, a nuestro parecer humano, pareciera que conocerlo es casi imposible. Y esto es debido, pues, al pecado. Dios nos creó para una relación con Él, para que lo conozcamos. Pero cuando entró el pecado al mundo, pues nosotros nos separamos de Dios, nuestra mente se cerró para no conocerle, para no entenderle. Por eso a veces cuando vamos a la Biblia, muchas personas dicen, es muy difícil entenderla. Es más, yo recuerdo cuando era niño y quise leer la Biblia, me dijeron, si una persona lee la Biblia se vuelve loca, me decían. No sé si alguno de ustedes escuchó algo. Bueno, ahí me decían la Biblia, usted lee la Biblia y se vuelve loco. Loco por Jesús, ¿no? Que es otra cosa diferente. Pero la verdad es que para el hombre natural, es decir, aquel que por medio de la fe no se ha rendido todavía a Jesucristo y por lo tanto no tiene vida nueva y por lo tanto no tiene el Espíritu Santo, dice la palabra que para el hombre natural es imposible conocer las cosas de Dios porque éstas deben conocerse de manera espiritual. Deben conocerse por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el que dispone nuestros corazones para que cuando escuchamos el Evangelio nos movamos a un arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos permite entender ese primer mensaje del Evangelio para decir, necesito a Dios, necesito el plan de salvación que Dios me da a través de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que en nuestro caminar cristiano nos lleva a la Biblia, a leerla, a entenderla, a ser transformados en nuestra manera de pensar. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para que esa palabra que escuchamos, que leemos, que aprendemos, no sea solamente algo intelectual, sino que se transforme en vida en nosotros. Es la obra clara y directa del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces se habla en los ambientes cristianos del mover del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y entonces muchos malinterpretan y entienden de manera equivocada la manifestación del Espíritu Santo como el caerse en medio de una reunión y que pongan una mano y todo el mundo se cae, o en un tiempo de alabanza y oración tuve una experiencia emocional muy fuerte, muy profunda, y se malinterpreta eso con las manifestaciones del Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo puede llenar de gozo a la vida de una persona en un tiempo de alabanza, de oración, hacer una sanidad, o sea, cualquier cantidad de cosas, verdaderamente el poder del Espíritu Santo activo en la vida de una persona lo vemos en lo cotidiano, lo vemos como lo mencionaba hace un momento. Ninguno de nosotros creyó en el Evangelio por cuenta propia. El poder del Espíritu Santo obra en la persona para que recibamos el mensaje del Evangelio y nos dispongamos a creer en él. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo en nosotros. Si usted va a la Biblia, es más, el hecho de que usted diga, quiero ir a la Biblia, quiero ir a la iglesia, eso es por la obra, el poder del Espíritu Santo. Un domingo en la mañana uno prefiere estar de paseo, durmiendo en la casa, no sé, cualquier otra cosa, tal vez en su naturaleza humana, que ir a una iglesia, que levantarme, que alistarme, que el desplazamiento, que mis amigos me han propuesto un paseíto, que no sé qué, que la carne le interesa más todas esas cosas. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a buscar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje acá en la iglesia, nos hace entender, que uno siente como que una voz le estuviera hablando a uno y uno cae en cuenta de cosas. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo obrando en nosotros, su poder se manifiesta en lo cotidiano
Cuando estoy con una persona que me está sacando la paciencia y el Espíritu Santo me dice, mantente tranquilo, ten misericordia de él. Y me da esa paz en mi corazón. Ese es el mover cotidiano del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando yo estoy por ahí tranquilo en mi trabajo o voy en la calle y siento algo en mi corazón que me dice, háblale la palabra a esa persona, predica el evangelio. Ese es el mover del Espíritu Santo. No aquellas cosas que nos dan un sentido más místico de la presencia del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo se mueve con su pleno poder a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que vamos a la Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a estudiar este pasaje bien interesante donde vemos cómo el mover del Espíritu Santo en los creyentes se da de esta manera. Vamos a entender cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas y de esa manera pues sacarle provecho al caminar diario en una vida llena del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 7 al 16 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje es bien chévere, bien interesante, y mire que inicia hablando con palabras medio raras, ¿no? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. ¿Qué es este misterio y qué es esto oculto? Para los que toman nota, si fuéramos a 1 Pedro 1, 10 al 12, que no lo vamos a leer ahora, o Romanos 16 del 25 al 27, entenderíamos que esta sabiduría oculta, este misterio, es el mensaje que fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento y que estaba encubierto, que hablaba de Jesucristo y de la venida de Jesucristo. Que los profetas sabían que no era para ellos en su tiempo, pero sabían que era una promesa de Dios que vendría. Ahora, con la venida de Jesucristo, con su obra en la cruz y su resurrección, se evidencia todo lo que dijeron los profetas, que Jesucristo tenía poder sobre la muerte, que Jesucristo tenía poder para perdonar los pecados. Y esa es la sabiduría que estaba oculta, que ya estaba escrita en los libros del Antiguo Testamento, pero no la entendían, y por eso dice ahí el pasaje, los príncipes de este siglo no la conocieron, no la entendieron. Y cuando habla de príncipes de este siglo hace referencia a las autoridades civiles y religiosas. Herodes, el rey, Poncio Pilato, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, todos ellos condenaron a Jesús a la cruz y ninguno de ellos, ni siquiera los que conocían aparentemente las Escrituras, no las entendieron. Para sus ojos estaban ocultas, estaban tapadas. Pero para nosotros hoy en día, las mismas verdades que ya estaban allí han sido reveladas. El Espíritu Santo, dice ahí, me encanta, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, Dios preparó para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que creemos en Él, los que hemos depositado nuestra fe por medio de Jesucristo. Entonces, creo que es una bonita expectativa, ¿no? Saber que para nosotros ha sido preparado cosas que nunca antes en la historia los hombres pudieron conocer y descubrir. Que es conocer a Dios, entender sus planes, lo que Él tiene para nosotros en el reino de los cielos por la eternidad. Entender esos misterios antiguos y ocultos, lo secreto de Dios. El Espíritu Santo nos lo habla hoy en nuestros días. El velo es quitado, la puerta es abierta para que nosotros accedamos a todo ese conocimiento. Y sigamos leyendo, mira lo que dice allí, ¿no?
Esas cosas que eran ocultas, que estaban en misterio allí, sin revelar. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos la iglesia cristiana, los creyentes en Jesús, por medio del conocimiento del Evangelio. Entonces dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu, el Espíritu Santo. Fíjese que está en mayúscula, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, mira esta promesa, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo conoce, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios, conoce lo profundo de Dios, lo secreto de Dios, los misterios de Dios. Y ese Espíritu Santo que Dios ha dado a cada uno de nosotros que depositamos nuestra fe en Jesús como un sello que nos marca para la eternidad como hijos de Dios. Dice que por ese Espíritu Santo nos ha revelado todo. Y entonces cuando entendemos nosotros la revelación, hablando de la palabra que explícitamente dice allí, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La palabra revelar es quitar el velo, descubrir algo. En teología, cuando hablamos de la revelación, teología, la ciencia del estudio de Dios, cuando hablamos de revelar, en primera instancia se habla de cuando Dios da a conocer su palabra a los hombres. Dios habló, Dios se dio a conocer. Esa es la revelación. Y entonces, nosotros tenemos que entender que nadie conocía a Dios y Dios se fue dando a conocer. Se fue dando a conocer por medio de la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los hombres del Antiguo Testamento que escribieron, Moisés, Elías, Daniel, los profetas, bueno, todos los que escribieron en el Antiguo Testamento, lo que escribieron fue porque el Espíritu Santo se los dio a conocer. Y así lo dice la Escritura también en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, los que están tomando nota, que dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hago un paréntesis aquí para complementar. Es muy claro, yo no soy quien para venir a interpretar ningún pasaje de las Escrituras. Nosotros no somos llamados a interpretar las Escrituras. Las Escrituras las enseña el Espíritu Santo a nosotros. Somos llamados a inquirir, a estudiar, a buscar, no a interpretar. La gente agarra la Biblia y empieza, yo creo que aquí quiere decir esto, y sobre espiritualizan los pasajes y sacan unas cosas, unas locuras que no son lo que Dios dice. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados habla de soplo, el aliento. Cuando uno habla, va saliendo ese aliento. En otras palabras, cuando dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, fue hablada por el Espíritu Santo, fue puesta en el corazón de estos hombres para que pusieran en estos documentos que nosotros hoy tenemos, tal cual el mensaje que Dios quería para nosotros. Entonces, en primera instancia nosotros debemos entender que si hay palabra bíblica, si hay revelación de Dios a los hombres, esa revelación ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Para que vayamos entendiendo un poquito la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el creyente y en todo el mover de la salvación en el mundo. El conocimiento que tenemos hoy de Dios ha sido todo dado por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos que entender algo y lo complemento.
Cuando hablamos de esta revelación de Dios, se dio a conocer su mensaje, tenemos que entender que esta revelación ya cesó. Hoy en día no hay más revelación de Dios en este sentido como lo fue originalmente. Ya lo que Dios quería dar a conocer a los hombres, ya lo habló, y ya los hombres que Dios utilizó lo escribieron, y todos nosotros tenemos hoy todo lo que Dios quería revelar está escrito en la Biblia. No hay nada más. Si alguien dice, Dios me reveló esto, pongámosle en el sentido estricto, es mentira. No hay nueva revelación de parte de Dios. Tal vez lo que quiere decir, y tendríamos que tal vez entenderlo más bien en este sentido, es, Dios me reveló esto, es, pude entender lo que está escrito en este pasaje. Eso sí sería algo que hace el Espíritu Santo. Teológicamente se llama iluminación. Dios me iluminó para entender eso que estaba escrito, que ya estaba revelado desde hace 2000 o más años. Entonces, está claro hasta ahí. El Espíritu Santo es quien trae la palabra, y la Biblia es obra del Espíritu Santo. Pero ahora, fijemos lo que dice el versículo 12, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, inicialmente la obra del Espíritu Santo fue traer esa palabra, dar a conocer la palabra de Dios. Pero hoy en día que la palabra ya está revelada, el ministerio del Espíritu Santo, volvemos a 1 Corintios, vamos a estar todo el tiempo en 1 Corintios, aunque vamos a saltar a complementar con otros pasajes, sobre todo de Juan. Ya la palabra fue revelada por el Espíritu Santo. Hoy en día el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es enseñarnos lo que dice la palabra de Dios. Que abra nuestro entendimiento y comprendamos el mensaje allí escrito. Que se convierta en vida en nosotros, que nuestros pensamientos sean transformados, que seamos movidos a estudiar la Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros hoy en día. El ministerio de enseñarnos la palabra. Y eso lo dice Juan. Juan 14, 15 y 16 hablan mucho del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Juan 14, versículo 16 al 17 y luego el 26. Dice, y yo rogaré al Padre, está hablando Jesucristo, y os dará otro consolador. En el griego es paráclitos. Ese paráclitos se traduce en diferentes pasajes de la Escritura como consolador, como abogado, no recuerdo más. La idea que nos da es uno que está a mi lado y que me guía, como la niñera, el ayo, que me lleva de la mano en mi proceso de crecimiento, que me defiende, que me protege, que me da comida. Ese es el paráclitos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo está el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26, mas el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué envía Dios el Espíritu Santo sobre los creyentes? Para enseñarnos la Biblia y para recordarnos la Biblia. Dice, para recordarnos las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús están en la Biblia, toda en la Biblia. Jesús es el verbo, Jesús es la Biblia. Que se entienda, ¿no? Toda la palabra es Dios directamente, es la palabra de Dios hablada por nosotros. Entonces, el poder activo del Espíritu Santo en el creyente, hoy en día en cada uno de nosotros, es llevarnos a estudiar la Biblia. Probablemente usted siente como una vocecita, tal vez usted dice que es algo intelectual, y dice, ay, yo sé que tengo que leer la Biblia, ay, pero es que no la he leído.
esa como incomodidad que usted tiene por no haberlo hecho, esa sensación de que fallé, es el Espíritu Santo diciéndole: necesitas alimentarte de la Biblia y no lo estás haciendo. El Espíritu Santo es quien nos lleva a encontrar un tiempo en nuestras apretadas agendas para sentarnos en la presencia del Señor y estudiar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cuando yo voy a la Biblia, como que resaltara con luz de neón algún versículo y uno dice: uy, esto es para mí, lo entendí, debo hacer esto, o debo cortar con esto, debo cambiar mi manera de pensar. Es la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios en la medida en que por medio del Espíritu Santo vamos siendo alimentados en el conocimiento de la palabra de Dios. Si una persona lleva 20, 30, 50 años de vida cristiana, entre comillas, pero su vida cristiana no ha sido leyendo las Escrituras, esa persona ha pasado el tiempo, pero no ha crecido. Hay una gran diferencia entre crecer en el Señor y envejecer, ¿no? Porque uno va envejeciendo, el tiempo va pasando y uno va envejeciendo. Pero el crecimiento, la madurez en Cristo, depende directamente de que yo me meta en la palabra de Dios. Una persona que apenas lleva un par de meses, pero se mete en la intimidad con el Señor en la Biblia, y ustedes ven como un volador directo creciendo y fortaleciéndose en un mover lleno del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo está absolutamente ligada a la palabra de Dios. Jesucristo nos mandó: rogaré al Padre para que les mande un Paráclitos. ¿Para qué? Para que les enseñe la palabra. Para que me recuerde cuando yo voy por el camino y el carro se me atravesó y casi me hace sacar, y yo estoy pensando hacerle lo mismo para que se dé cuenta. El Espíritu Santo me dice: pilas, no os venguéis vosotros mismos, sé misericordioso. Ay, sí, Señor. Cuando la persona llegué a la casa y mi pareja me acusó de algo y me sacó la piedra y estoy que le digo algo, el Espíritu Santo me recuerda: la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Dejad pasar la ofensa, perdona a los que te ofenden. El Espíritu Santo empieza como un torrente a recordarme palabra. Y yo digo: ok. Cuando vienen los malos pensamientos, el Espíritu Santo me recuerda: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, alguna virtud en ello, en eso pensad. Y entonces yo digo: tengo que cambiar mi pensamiento. El Espíritu Santo obra en nosotros a través de la Escritura. Ahora bien, si yo no tengo Biblia en mi mente, ¿por qué no la leo? Sino lo único que me dio mi alimento es cuando vengo el domingo a la iglesia. En el día cotidiano, el Espíritu Santo, ¿qué me va a recordar si yo ni siquiera conozco nada? Yo necesito amar la palabra, aprender la Biblia, leerla, memorizarla. De modo que el Espíritu Santo, cuando tenga que decirme algo, darme instrucciones de algo, guardar mi mente, mi corazón, tenga de dónde tomar para recordarme. Necesitamos meternos en la palabra de Dios, porque así es como vivimos llenos del Espíritu Santo. En Colosenses hay una equivalencia muy bonita. Efesios 5:18 dice que vivamos llenos del Espíritu Santo, y luego nos habla de las consecuencias. Si usted vive lleno del Espíritu Santo, se habla con los hermanos en salmos, himnos, cánticos espirituales. Las esposas se sujetan a sus maridos, los maridos aman a las esposas como Cristo, los hijos obedecen a los padres cuidan a los hijos y los disciplinan, los siervos sirven a sus amos. Y luego en Colosenses 3, versículo 16, nos dice que seamos llenos de la palabra de Dios, abunde en vosotros la palabra. Y la consecuencia de abundar en la palabra es
hablarán entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, las mujeres se sujetarán a sus esposos, los hombres amarán a sus mujeres como al Señor, los hijos obedecen a sus padres, es exactamente las mismas consecuencias cuando dice sean llenos del Espíritu Santo en uno y en el otro sean llenos de la Biblia. Ser llenos del Espíritu Santo es mantenernos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es a través de las Escrituras en el creyente. El Espíritu Santo está allí. Y la palabra, Él es como una alerta temprana, ¿no? Y entonces nos recuerda y nos mueve en todo aquello que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios ha hablado. Continuemos ahí con el versículo 13. Entonces, pero veníamos del versículo 12 y nos dice que por el Espíritu Santo nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia, conocemos lo que Dios nos ha concedido. Y esa misma palabra que nosotros conocemos, la palabra que Dios ha hablado, la Biblia que vamos conociendo, dice, ahora esa palabra nosotros la damos a conocer a otras personas por medio del Espíritu Santo. Leamos el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras, si quieres leámoslo desde el 12 para que tenga sentido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, lo que nos habla en su palabra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Dios nos ha dado a conocer a su palabra es lo que nosotros somos movidos a hablar. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno habla de Dios. Usted se va de viaje, estuvo en Cancún, ¿y qué llega a contarle a los amigos y la familia? No, qué playas tan espectaculares, que buceé, que vi los pececitos, y que el hotel estuvo baratísimo y lindísimo. Uno va a un restaurante lindo. No, y luego escucha a alguien hablar, ay, tengo ganas de comer algo, ay, le recomiendo, vaya a tal restaurante porque la comida es muy rica. Uno habla de lo que le gusta, de lo que... Dice la palabra, la abundancia del corazón habla la boca. Los que se la pasan viendo fútbol y deportes, ¿de qué hablan cuando se encuentran con alguien más? Fútbol y deportes. El que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de la palabra de Dios, no puede evitar hablar la palabra de Dios con otras palabras, con otras personas. Y es lo que dice, una vez más, vámonos a Juan, capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, el Paráclitos, el mismo que hablábamos antes, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Fíjense que en varios lugares habla del Espíritu de verdad. En Juan capítulo 17, que es el mismo Juan, utiliza las mismas palabras en el mismo sentido. Juan capítulo 17, Jesucristo dice, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu de la palabra, está hablando del Espíritu Santo que se mueve. ¿Sí ven cómo es de íntima la relación Espíritu Santo y Biblia? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo testifica de Cristo Jesús, nos habla de Jesús, nos permite conocer a Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Exactamente lo mismo. Somos llamados a dar testimonio de Jesús. Lo que conocemos como evangelizar, conocemos como cumplir la gran comisión, el mandato que está allí en la pared. Vayan y hagan discípulos, predicándoles el evangelio a todas las personas, enseñándoles que obedezcan la palabra de Dios. El mandato es con la palabra de Dios, que hablemos la palabra de Dios. Y entonces aquí entendemos que el Espíritu Santo nos mueve, somos movidos por el Espíritu Santo, no solo a conocer la Biblia, a entender la Biblia, sino somos movidos por el Espíritu Santo a hablar la Biblia a otras personas. Hechos 1:8.
Es el mandato que Jesucristo y la promesa que nos hace. Recibiréis poder. ¿Cuál poder? Pues el del Espíritu Santo, y ahí lo dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que empieza Jerusalén, la ciudad. Judea sería como Florida Blanca, la ciudad. Santander, el departamento. Samaria, diríamos, pongámosle Colombia. Y hasta lo último de la tierra. Es una extensión progresiva. Hoy nosotros somos lo último de la tierra. ¿Y para qué tenemos el Espíritu Santo? Entre otras cosas, para entender la palabra de Dios, para conocer a Dios, para ser renovados en nuestra manera de pensar, de ver el mundo, pero también, indiscutiblemente, para que prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que hablemos la palabra de Dios a todas las personas. El Espíritu Santo nos mueve. Y yo sé que ustedes, todos aquí, si han depositado su fe en Jesucristo, en algún momento han sentido ese, como que algo en su cabeza los empuja, háblele de mí. Como que una sensación de, ay, debo hablarle de Dios a mi papá, a mi mamá, a mi compañero de trabajo. En algún momento de la vida ustedes han experimentado eso, porque el que está en Cristo sí o sí es movido por el Espíritu Santo en esa dirección. Que uno puede apagarlo, como ya hablábamos las semanas anteriores, no apaguéis al Espíritu Santo por la dureza del corazón, y uno deja de escuchar esa voz y ese llamado a ir a predicar el Evangelio. Pero indiscutiblemente, si estoy lleno del Espíritu Santo, soy movido a hablar a otros la palabra de Dios. Principalmente el mensaje del Evangelio, que es el que le abre las puertas a cualquier persona para que conozca a Dios. Entonces, predicamos la palabra de Dios, ¿por qué? Porque somos movidos por el Espíritu Santo. Yo estoy predicando la palabra de Dios, y alguno de ustedes dirá, ¿y por qué lo hace? Inicialmente este no era mi plan. Yo estudié para dedicarme a otro oficio, y mis planes eran muy diferentes de estar de pie aquí en un lugar de estos predicando la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que nos llama, el que nos permite entender y clavar los ojos en Jesús y darnos cuenta de que nuestra vida está es con Él y que tenemos que hablar de Dios. Y a unos particularmente nos llama para que nos dediquemos a esto de manera exclusiva para edificar a la iglesia. Pero todos somos llamados a ir afuera y predicar el mensaje del Evangelio. ¿Vamos claros hasta ahí? La obra del Espíritu Santo íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Y no termina aquí, continúa el versículo 14, y aquí es donde entendemos que el Espíritu Santo es quien abre el entendimiento para que los incrédulos puedan conocer la verdad del Evangelio y vengan a Cristo en salvación. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese con cuidado, vamos a explicar esto un poquito mejor. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que aún no ha depositado su fe en Jesucristo. Aquel que aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio, ni ha creído en él y por lo tanto pues no ha alcanzado la salvación. Ese es el hombre natural, no tiene el Espíritu Santo. ¿Es claro? Y entonces a continuación dice, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender. La palabra de Dios ha de entenderse por medio del Espíritu de Dios. Humanamente uno no entiende las verdades planteadas en la Biblia, son locura. Existe el cielo, y hay un trono en el cielo, pero no lo vemos. También existe un infierno,
para condenación. Pero tampoco lo vemos. ¿Y cómo lo creo? Que la Biblia lo dice. Es locura. ¿Sí? Dígale a un joven en sus 20 años que tiene novia, dígale, no debe fornicar, no debe emborracharse, no debe decir mentiras. Eso es locura. Si alguno de ustedes conoció del Señor en época de universidad y usted dijo, no más con mi novia, no más al alcohol, no más a la mentira, no más a esto, a mí ¿qué me dijeron? Usted está loco. Y me empezaron a poner apodos feos porque yo ahora trataba de andar en santidad en el Espíritu Santo. Y todos me veían como un bicho raro. ¿Por qué? Porque lo normal es emborracharse. Lo normal es que los novios tengan relaciones sexuales. Lo normal es decir la mentira. Lo normal es sobornar al policía de tránsito cuando me paró y voy en alguna situación para evitar la multa. Es locura. Todas esas cosas se entienden es por medio del Espíritu Santo. Miren, entender que honramos a Dios y que el 10% de nuestros recursos le pertenece a Él y que por eso damos el diezmo, que por eso damos la ofrenda, eso es locura. Cualquiera dice, le quieren sacar la platica en la iglesia. Eso, los pastores, ya es bien conocido, que son ladrones y que no sé qué. Eso es algo que únicamente revela Dios por medio del Espíritu Santo. Las cosas de Dios son locura para aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Han de discernirse por medio del Espíritu Santo. Y así, pues cualquier cantidad de cosas, ¿no? Perdone al que le ofende. Yo no voy a perdonar. Pero es que si yo perdono es como darle la vía libre para que vuelva a hacerme daño. Es locura. Son conceptos totalmente errados. Es solo por medio del Espíritu Santo que uno entiende que cuando yo perdono, yo soy el que me hago libre. Yo soy el que me desintoxico. Yo soy el que dejo que Dios obre en su misericordia hacia las demás personas. Entonces, fíjese que dice ahí al final, dice, ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir que tenemos la mente de Cristo? No es algo místico como que de repente, ¡puf!, ahora tengo la mente de Cristo. ¿Cómo creen ustedes que se da el tener la mente de Cristo? Es lo que hablábamos. Es por medio del conocimiento de la palabra de Dios, voy renovando mis pensamientos. Antes me emborrachaba, ahora tengo la mente de Cristo. No me emborracho, yo no lo necesito. El Señor me sana, me libera de eso. Que antes el Dios de mi vida era el dinero y entonces era plata, plata, plata y trabajo y trabajo y plata y plata y plata. ¿Para qué? Para darme gustos y viajes y restaurantes y lujos. Y ahora trabajo y el Señor me bendice, pero mi corazón no está en la plata. Ni mi felicidad está en que pude viajar o que pude ir a un restaurante o que me pude comprar lo que quería de lujo. Vivo pleno, satisfecho, realizado, con poca cosa, que puedo tener mucho más y si es del caso lo tengo, pero mi corazón no está en ello. Cambio mi mente porque voy conociendo lo que Dios va diciendo en su palabra. Y entonces en medio de las circunstancias ya no veo como meramente humano, sino veo como mira Cristo. Y entonces dice la palabra que Cristo levantó los ojos y vio a multitudes y tuvo compasión de ellas. Yo llego a mi trabajo y veo las personas que están amargados, que hacen las cosas mal y que tratan mal al otro. ¿Y qué hago? Yo no, mi trabajo es con ustedes, entonces es muy bonito. Pero el que va a oficina y se carga, que es que fulanito me dijo, que es que el otro. No, como tengo la mente de Cristo, ahora los veo con misericordia y digo, Señor, no te conocen. No han podido venir a ti a dejar sus cargas delante de ti. No se han fortalecido por medio de tu Santo Espíritu. Y entonces oro por ellos para que tengan paz, para que se acerquen al Señor. Eso es tener la mente de Cristo. Es un proceso de meterme tanto en la palabra de Dios, caminar en tanta dependencia del Señor, que sucede lo que dice en la Biblia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Entonces mis ideas, mis planes, mis sueños son conforme a lo que Dios quiere. Juan 16. Volvemos a Juan porque es que lo que les digo, Juan habla mucho del Espíritu Santo y es clave en todo esto de la palabra. Juan 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paráclito, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ponga cuidado, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El ministerio del Espíritu Santo hacia los no creyentes, ¿en qué consiste? Convicción. Convicción. Los atrae. Entonces dice el primero allí, convence al mundo de pecado y lo llama al arrepentimiento. Utiliza la incredulidad para probar la gravedad del pecado en la vida de las personas. Lo que yo decía, si nosotros nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Jesús, fue por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El poder activo del Espíritu Santo en nosotros. Nada que ver con que se me pararon los pelos del punta, con que sentí un frío o un calor, con que es que tengo la mano llena de escarcha porque acabé de orar, porque es que me caí, porque es que cuando empecé a orar sentía una brisa muy fuerte. Nada de eso usted lo encuentra en la Biblia. Las manifestaciones del Espíritu Santo son las que estamos hablando hoy. Segundo dice, de justicia, ¿no? Entonces revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree por medio de la obra de Jesucristo. Jesús cumplió su obra en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Ya está claro el mensaje de salvación por medio del cual podemos ser declarados justos, inocentes delante de Dios. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y por último nos convence de juicio. Ya Satanás fue juzgado y toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Cristo es el Señor. Para la mayoría será muy tarde, porque es en esta vida que debemos confesar a Jesucristo. Pero todos vendremos a juicio delante de Dios. Entonces, la obra de Dios en el no creyente es por medio del Espíritu Santo para convicción. Y entonces nosotros tenemos que entender esto. Dos cosas de antes. Los que no son creyentes, el hombre natural, tenemos que mirarlo con misericordia. Él no va a entender las cosas de Dios porque para él son locura. Yo tengo un amigo que cuando nos reuníamos empezaba a hacerme preguntas. Y Daniel, ¿y ustedes no creen en tal cosa? ¿Y si ustedes no creen en tal otra? ¿Y por qué ustedes los cristianos tal y tal y tal otra? Yo entraba en el juego, ¿no? Y le debatía. Y no, porque es que la Biblia dice esto, pero es que no sé qué. Y él nunca llegó a creer. Y duramos horas y horas, varias veces hablando y debatiendo de estos aspectos. Y él no los entendía. ¿Por qué? Porque han de entenderse por medio del Espíritu Santo. Yo no debo entrar en debates con absolutamente ninguna persona. ¿Qué es lo único primordial y vital que debo hacer con el que no cree en Jesucristo? Orar. En primer lugar, orar. Porque es Dios, es el poder de Dios el que trae convicción a esa persona. Yo no voy a convencer a nadie, y Pablo lo dice, yo no vine aquí con argumentos y con sabiduría humana. Yo vine orando para que el poder del Espíritu Santo se mueva en ustedes y con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, primero, con los que tenemos en mente, en las listas que tenemos de los que estamos orando para compartirles el Evangelio, orar y orar y orar para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Que sean movidos a arrepentimiento y a depositar su fe, a entender el Evangelio y vivir para Cristo en nueva vida. Y segundo, ¿cuál palabra le debemos hablar en primer lugar? El mensaje del Evangelio. Puntualmente, dice Romanos,
que en el Evangelio está el poder de Dios para la salvación, que en el Evangelio se da a conocer la manera como Dios hace justicia a través de Jesucristo en la cruz y por medio de la resurrección. Así que lo primero que tenemos que hablar es qué hace Dios con Jesucristo en esa cruz y cómo por medio de la resurrección se puede aplicar a nuestras vidas. Eso es lo primero que tenemos que hablarle a una persona. Si no, cualquier cosa que le digamos no la van a entender. Va a ser locura. Y entonces, ya para ir cerrando, la obra del Espíritu Santo es completa y es íntegra en la palabra, como lo hemos visto desde la creación de la Biblia, la revelación primaria, el movernos a comprender el Evangelio, a arrepentirnos y rendirnos a Cristo Jesús por medio de la fe, el ser movidos a leer la Biblia, a congregarnos y estudiar la Biblia como hermanos en congregación. Nos mueve a entender la Biblia y ser renovados en nuestra manera de pensar. Nos enseña y nos recuerda en el cotidiano para que pongamos en práctica la Biblia. Nos mueve a que hablemos la palabra de Dios a otras personas en el poder del Espíritu Santo. Atrae los corazones de esas personas al Señor. Y también nos empodera para la obediencia activa a la palabra de Dios. No podemos obedecer, y esto lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos de la santidad, no podemos obedecer en nuestras propias fuerzas. Y entonces creemos, para acercarme al Señor, si estoy en pecado, pues no puedo acercarme. Porque primero tengo que renunciar a mi pecado para acercarme a Dios, o si no, no puedo. Y no es así. Para yo poder hacer morir mi pecado, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Tengo que venir delante del Señor y decirle, Señor, estoy en este pecado y no soy capaz o no quiero dejarlo. Y allí en el Señor, buscándole y abriéndole mi corazón y planteándole mi realidad, es donde el Señor empieza a obrar su poder en mi vida. Sana mi corazón, me consuela, me fortalece, me da lo que sea que yo estoy necesitando para cortar con mi pecado y vivir en santidad. Y entonces eso es lo que nos dice aquí, es parte de la obra por medio de la palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro, y este es el último versículo, Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Dice, sobre todo el 2, no el primero como para contexto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué está diciendo? Es una carta que escribe a los cristianos que huyeron de las persecuciones en Jerusalén y están en diferentes regiones por ahí del Asia Menor y Europa. Entonces, Pedro a los cristianos que están en otros lados, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Habla a los cristianos y dice que fuimos atraídos por Dios, y ese ser rociados con la sangre de Jesucristo después, para que por medio de la fe en Jesús seamos nosotros limpiados y ahora perdonados y vivamos en santidad. Eso es lo que dice en otras palabras. Entonces dice, elegidos por Dios, atraídos a Él, en santificación del Espíritu para obedecer. Santificación, acordémonos que es ser apartado. Somos apartados. Ahora yo soy de Dios, ya no soy del mundo. Soy apartado para Dios y entonces vivo en esa limpieza. Soy movido a apartarme del pecado, a buscar las cosas de Dios, a buscar una vida de oración, de congregación, de estudio de las Escrituras. Pero dice para obedecer. Fuimos santificados, tenemos el Espíritu Santo para obedecer. Y la palabra obedecer nosotros muchas veces no la entendemos. Y es de un griego bien interesante. La palabra fe y la palabra obedecer se traducen indistintamente fe u obedecer a lo largo del Nuevo Testamento. La misma palabra griega. O sea que la fe implica un actuar. La fe no es simplemente yo creo, es algo intelectual, no.
La fe bíblica es yo creo, por lo tanto me comporto conforme a lo que creo. Si no, mi fe no es una fe verdadera. ¿Se entiende? Pero la palabra obedecer viene, y se entiende también con el fe, escuchar con atención. Escuchar con atención y acatar, someterme a aquello que estoy escuchando con atención. Entonces fíjese que la obediencia, que la fe implica yo primero tengo que haber escuchado lo que Dios dice. Primero tengo que escuchar la palabra de Dios. Y por medio del Espíritu Santo escucho atentamente la palabra de Dios y me someto a esa palabra para acatar lo que dice en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Por eso, una vez más, la advertencia que estudiábamos la vez pasada, hace 3 semanas ya, o 4, no 3, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Necesitamos avivar y encender nuestra búsqueda de Dios, clamar al Señor, estar en su presencia, buscar su rostro. Y el Espíritu Santo se empieza a mover. Yo he hablado con algunas personas en diferentes espacios en estos días y les he preguntado cómo van con el ayuno. Y ha sido muy bonito escuchar los testimonios, que no los han compartido aquí, los han compartido en las células. Ha sido muy bonito escuchar los testimonios de cómo realmente en estos 20 días que llevamos de ayuno han experimentado ese renacer, ese ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, ese cambiar la manera de pensar, dejar algunas actitudes y empezar a hacer otras. O sea, pero unos testimonios bien chéveres de que, Señor, yo no he evangelizado y quiero disponerme para ti. ¡Prun! Ese mismo día se encontró con alguien y predicó el evangelio y la persona... Muy bonito lo que el Señor estaba haciendo en medio de este ayuno, creo que en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso, porque estamos buscando estar allí en la presencia del Señor y Él se empieza a mover con su poder en cada uno de nosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo es directamente a través de la palabra de Dios. No podemos vivir en el poder del Espíritu Santo si no nos estamos alimentando, nutriendo, fortaleciendo, renovando nuestras mentes a través del conocimiento de Dios por medio de su palabra que nos dejó. Usted va a la Biblia, pero es que no la entiendo. Siga yendo y siga pidiéndole al Señor y Él cada vez le va a ir dando más entendimiento. Cada vez le va a ir dando más conocimiento. Cuando usted se esté leyendo la Biblia por 4ª, 5ª vez, usted va a leer los mismos pasajes y en cada pasaje sigue conociendo y sigue entendiendo cosas nuevas y más profundas. Pero necesitamos estar metidos en la Biblia. Darle al Espíritu Santo herramientas para que se mueva con poder en nuestras vidas. Entonces, ¿estás siendo movido a estudiar la Biblia? ¿Estás comprendiendo las Escrituras? ¿Estás siendo movido a congregarte con los hermanos para conocer la palabra? ¿Estás siendo movido a enseñar la Biblia a otras personas? Porque el mandato es para todos, vayan y hagan discípulos. Y los discípulos los hago, dice el pasaje, enseñándoles. Mira, ahí está grandotote, lo que más grande dice el pasaje. Enseñándoles. Yo debo enseñar la palabra de Dios a otros. Estamos orando para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, toque los corazones de los demás, los que no creen aún, y que nos dirija a nosotros en su poder para hablar el Evangelio. Estamos clamando al Espíritu Santo para que me mueva en esa obediencia, para poder hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Yo los invito a que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Que amemos la palabra, que busquemos la palabra, que busquemos maneras de alimentarnos de ella.
de memorizarla, de meditarla, de enseñarla. Y vamos a ver cómo el poder de Dios se mueve en nosotros. Así que los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.